Así es, amigos y amigas, el ADN es una molécula muy especial. Esta molécula tiene que ver con muchas cosas. Vean qué importante. Primero, ¿qué es el ADN? Vamos a decir que es una molécula que está dentro de la célula, y lo más curioso es que está en dos puntos. Está en una parte que llamamos las mitocondrias, que tienen mucho que ver con el cáncer. Esto es una mitocondria. La célula tiene muchas mitocondrias y además de eso está en el núcleo. La mayor cantidad del material genético está en el núcleo. Desenrollar todo el material genético de una sola célula puede hacer una línea recta de 2 metros de longitud. Así de complejo es esto. Qué interesante. La información contenida dentro de esta molécula describe el color de nuestros ojos, el tamaño de nuestros riñones, incluso las más sencillas y las más sensibles inclinaciones del carácter están ahí codificadas en nuestro ADN. Cómo somos, cómo enfrentamos los problemas, qué estatura tenemos, el color de nuestros ojos, nuestra forma de pensar, todo está contenido en el ADN. Me encontré un versículo muy interesante, está en Salmos 139:14. Y dice de la siguiente manera, ven qué curioso: te doy gracias porque has hecho maravillas. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Versículo 15. No fueron encubiertos de ti mis huesos, a pesar de que fui hecho en lo oculto y entretejido en lo profundo de la tierra. Versículo 16. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro estaban escrito todo aquello que a su tiempo fue formado sin faltar nada de ello. La Biblia nos habla de un libro donde está escrito todo y que luego es formado sin faltar nada de ello. Bueno, hoy le llamamos la molécula del ADN y es muy interesante descubrir de qué se trata. Para comenzar, básicamente es una secuencia de 4 letras: la A, la C, la T y la G. ¿Qué es un ácido nucleico? Ok. Un ácido nucleico es una molécula de ARN o de ADN y se llaman ácidos nucleicos porque son una secuencia de nucleótidos. Entonces, el ARN de alguna manera es familia del ADN. Vamos a verlo más adelante. En otras palabras, los nucleótidos forman el ADN. Ok, si los nucleótidos forman mi ADN, vamos a contestar la siguiente pregunta: ¿cómo están formados los nucleótidos? Tienen 3 cosas fundamentales: un fosfato, una pentosa y una base nitrogenada. Esta es la forma en que está constituida la molécula. Tiene fosfato, tiene pentosa y tiene base nitrogenada. Y la cadena se va uniendo una pentosa a un fosfato. La pentosa es el azúcar, que en el caso del ADN es una desoxirribosa. Estas son las bases nitrogenadas. Vean ustedes la adenina, que está de verde. Vamos a ampliar la imagen. Ok. La adenina, ¿se acuerdan las 4 letras? Aquí están: la adenina, la T de la timina, la C de la citosina y la G de la guanina. Y entonces se van uniendo. Este es el esqueleto que está formado por azúcar y fosfato, que en este caso es una desoxirribosa. Entonces este es el esqueleto y estos son los puentes de esta doble hélice. Vamos a continuar. Ok, las bases nitrogenadas se van uniendo entre sí: adenina, citosina, timina, guanina. ¿Cómo se unen? Muy sencillo, forman puentes. En resumen, un nucleótido es una base nitrogenada con un grupo fosfato y una pentosa. Eso es un nucleótido. Y el conjunto de nucleótidos van a formar el material genético. Ok, los puentes se forman al unir timina con adenina y citosina con guanina. Esa es la forma en que se unen. Si aquí tenemos una citosina, pues se le une una guanina. Si aquí tenemos una timina, se le une una adenina, y así es como se van uniendo estos puentes. Y aquí ustedes lo pueden ver. Estas son las bases nitrogenadas. Esta que está en este colorcito es un uracilo porque es de ARN, y aquí tenemos el ADN, y vean ustedes cómo se va uniendo esta amarillita, que es una adenina, con la roja, que es una timina. Y entonces se van uniendo, se van haciendo esos puentes. Muy interesante que a partir de ahí se forma la vida, se forma el color de los ojos, el tamaño de los riñones. De ahí puede haber defectos genéticos que me lleven al cáncer, por ejemplo. El objetivo de todo esto es formar proteínas, y recuerden que las proteínas son como los bloques de una casa. Existen miles de proteínas con funciones y diferentes. Ahora, ¿qué es un gen? Es una secuencia de material genético capaz de formar una proteína específica. Es decir, cuando se produce una proteína,
el que produce la proteína es un gen y esa proteína tiene un trabajo, una tarea específica. El ADN es una cadena de nucleótidos, ya vimos cómo está formada la doble hélice, cómo se unen los puentes, es una secuencia de aminoácidos, la proteína es una secuencia de aminoácidos. En el cuerpo humano tenemos 20 aminoácidos y el ADN son apenas 4 nucleótidos. La pregunta es, ¿cómo paso de 4 nucleótidos a una proteína de 20 aminoácidos? Muy sencillo. Esto se hace mediante una secuencia de procedimientos que se llaman traducción. Traducir, como cuando traducimos de un idioma a otro. Eso es lo que estamos haciendo acá. Para que se forme la proteína, vea qué interesante. Primero tiene que haber una transcripción y después una traducción. La transcripción es pasar el ADN, aquí lo tenemos, la molécula de ADN, que es doble hélice, a una molécula de ARN, que es de una sola hélice. ¿Lo ven? Aquí hay 2 hélices, aquí hay solo una. Y posteriormente del ARN mensajero se convierte en una proteína y aquí tenemos un gen que se está expresando. Ok, el objetivo es pasar de ADN a ARN y de ARN a una proteína. Aquí está la transcripción y aquí está la traducción. Muy bien. Ahora, ¿en qué se diferencia la molécula de ADN al ARN? En que este azúcar se llama desoxirribosa y este se llama ribosa. En que la base nitrogenada del ADN es una timina y aquí se reemplaza por un uracilo. Que esta cadena es doble y que esta es sencilla. Eso es todo. Ahora, ¿qué es un ARN mensajero? El ARN mensajero proviene del ADN y es el ARN capaz de producir una proteína. De ADN a ARN mensajero y después una proteína. ¿Por qué es tan importante esto? Porque aquí es donde está el secreto de la vida. Aquí está la formación de tejido nuevo. Aquí está la restauración de nuestro cuerpo. Y el ADN tenemos que aprender qué lo daña y cómo lo podemos reparar. Hay una enzima que se llama ARN polimerasa, que es la tijerita que viene partiendo esa doble hélice, deja 2 hélices separadas y a continuación, a partir de acá, ya se pueden comenzar a formar proteínas. Y el código genético está formado por grupos de 3 nucleótidos. Entonces, cuando estos grupos de 3 nucleótidos se van juntando de acuerdo a diferentes mezclas o diferentes selecciones, se van formando los diferentes tipos de aminoácidos. Por ejemplo, si usted une una citosina con una guanina y una guanina, da un aminoácido llamado arginina. Las proteínas son cadenas de aminoácidos. De manera tal que el secreto de la vida está en la producción y fabricación de miles y diferentes proteínas con estructuras distintas. No es igual la proteína del hueso que la proteína del cartílago, no es igual la proteína de la piel que la proteína de la mucosa. Y cada proteína tiene una actividad distinta y tiene una capacidad distinta, una capacidad enzimática, por ejemplo, etc. Todo esto se fabrica a nivel celular en estas 2 estructuras, el núcleo y la mitocondria. Ahora, aquí lo importante es toda esta explicación, porque la gente hoy está preocupada. ¿Qué pasa con mi ADN? ¿Se me puede dañar mi ADN? Pues sí se puede dañar. Hay 3 cosas que lo dañan, o 4 cosas que lo dañan. Vean, el tabaco daña este ciclo tan maravilloso que Dios creó. El tabaco, los rayos ultravioleta, no hay que andarse asoleando sin protección. Llegó el momento de no comprar bronceadores, compren bloqueadores. Esto daña el ADN. Y además de eso, el asbesto que está presente en el talco, por ejemplo, y que aumenta el riesgo de un 60% el riesgo de cáncer de ovario, que puede causar un mesotelioma de pulmón. Entonces es muy importante saber dónde está el asbesto, dónde lo podemos obtener. Y finalmente la radiación, la señal de Wi-Fi, sáquela de su cuarto. Utilice el celular de una manera más dosificada, no abuse de la radiación del celular. Si tiene un teléfono convencional, haga la llamada del teléfono convencional, evite el estar expuesto mucho tiempo a la computadora. Nosotros en la clínica usamos la tina de barro caliente y esto despolariza el cuerpo, le saca las cargas negativas, completamente le pone el cuerpo en un equilibrio natural tan importante. Y si no, caminar con los pies descalzos sobre la hierba húmeda, sobre la arena, ayuda a que el cuerpo bote esas cargas que se van acumulando. La radiación
Ahí vimos el caso Jones, donde una niña escondía el celular debajo del brasier y se le hizo un cáncer multifocal de mamas. Bien, daño al ADN de origen alimentario. ¿Qué me puede dañar el ADN? Hay otras cosas, como por ejemplo los pesticidas con que se cultivan los alimentos, las nitrosaminas presentes en la carne, sobre todo cuando hacemos la parrillada. Esto está cargado de nitrosaminas y aumenta el riesgo de cáncer gástrico, los radicales libres. Todo esto en una alimentación no adecuada va a ir dañando el material genético. Y por supuesto, la carne tiene 14 veces más pesticidas que los vegetales. Es que ¿para qué ser vegetarianos si los vegetales tienen pesticidas? No, la carne tiene 14 veces más y la leche 6 veces más pesticidas. Cocinar los alimentos, por ejemplo, con repollo, tiene una gran ventaja. Usted cocina frijoles con pedacitos de repollo y ayuda a eliminar alguno de estos químicos. A continuación voy a dar explicaciones de qué medicamentos y qué alimentos pueden corregir el daño en el material genético. Efectivamente, puede usted en su casa dañar o reparar su material genético. Es muy importante el consumo de jugos verdes que reparan tanto nuestros tejidos, el consumo de brócoli. La brócoli es de las crucíferas que reparan mejor el ADN. El uso del repollo a la hora de cocinar los alimentos absorbe todos los pesticidas, después botan el pedacito de repollo. Por ejemplo, al preparar frijoles con un pedacito de repollo tienen un resultado muy bueno para sacar pesticidas que hayan en los alimentos. Y por supuesto, valore el uso del talco. Hemos venido hablándolo, no usen talco. A mis pacientes les digo, cuando llegan a la clínica se quitan los zapatitos y dejan el talco ahí en el piso. Y no es porque se sientan mal de que ensuciaron, doctor, le ensucié, eso es lo de menos. Es que ese talco tiene asbesto y el asbesto está dañando mesoteliomas de pulmón, cáncer de ovario. Hay estudios muy interesantes que ustedes pueden revisar donde hay demandas multimillonarias justamente por esta causa. Entonces es importante vigilar mi alimentación, no más consumo de carne alocado, menos las frituras. Consumamos muchos jugos verdes, muchos vegetales verdes, hoja verde necesaria para reparar ese material genético y la cúrcuma. Y por supuesto, como les decía, una alimentación en armonía con la naturaleza. Amigos y amigas, es necesario que detengamos el daño a nuestro material genético y que podamos más bien repararlo. Que esta información le pueda servir y pueda llegar a tiempo. Con esta información usted previene el cáncer, previene la diabetes, la hipertensión arterial, la cardiopatía isquémica. Casi cualquier enfermedad tiene relación con un deterioro del ADN. Que Dios les bendiga.